¿Qué necesita una película para ser exitosa? Pues varias cosas, pero una, el casting de la película. El que el público reconozca en la pantalla sus ídolos o sus admirados. Entonces, si tú tienes un buen casting, eso es casi éxito. Nunca podemos asegurarlo, el éxito, pero casi éxito de que la gente va a ir a verla por el casting. También yo creo que aparte de recuperar el negocio, es un arte también, ¿no? Y entonces un éxito de una película es llegar al corazón de la gente, o sea, que no te deje indiferente, que esa película trascienda, que perdure en el tiempo. Hay películas que pues que han calado en la sociedad y que son un referente y que se convierten en clásicos. Entonces eso es parte del éxito también. O sea, no es solo negocio, es un arte. Por ejemplo, la película Imposible no tiene actores muy famosos, ¿o sí? Pero también es la actualidad. O sea, quiero decir, si hay algo de El moda, guión. el guión es importantísimo, pero la actualidad, El tema. el tema, Ajá. quiero decir, sí, mejor dicho, el tema. Si el tema está de moda, el tema vende. Y entonces eso es parte también de la venta. Estamos en la Ciudad de la Luz. ¿Cuánto cuesta la producción de una película? Más o menos. Esto te lo contestará Alberto, que es el que en nuestra productora hace los presupuestos. Pues una película depende del guión, o sea, tú tienes un guión ya base y lo puedes complicar todo lo que quieras, dependiendo del presupuesto que más o menos creas que puedes conseguir. El mismo guión se puede hacer de una manera o se puede hacer de otra, es muy relativo. Sí, por ejemplo, algún ejemplo de una película. Un ejemplo de película cualquiera, dices. Española. Sí, española. La de lo imposible. Que por Imposible, cierto, sí. se rodó aquí. Aquí Se mismo. rodó aquí. Pues esa película ahora mismo no sé, pero yo creo que costaría 20 millones, o no estoy seguro. Pero lo que tiene, bueno, aquí era una complejidad técnica bastante grande. Y bueno, pues era la primera vez que se hacía una película de ese nivel aquí en España, utilizando el tanque de agua. Y bueno, pues había que hacer muchas cosas que no se habían hecho antes, efectos digitales, efectos en el agua. Y bueno, pues todo eso hizo que fuera una película especialmente cara en España, pero es de las más rentables. El water tank está aquí, está el water tank está aquí. Y parte del éxito, aparte del éxito que habla Alberto, el éxito también comercial. Lo Imposible sí tiene dos estrellas importantes, americanas, bueno, inglesas, pero el sistema de producción es muy diseño americano, de venta en todo el mundo. Y bueno, pues fue un acontecimiento real, basado en hechos reales que ocurrieron, y entonces eso también llega a la gente. Luego, ¿quién te iba a decir que el tema de los dinosaurios lo cogiera una persona como Spielberg, le diera esa huella suya, y ahora los niños se conocen todos los dinosaurios? Que por cierto, este señor tuvo la idea antes que Spielberg. Bueno, tuve la idea de hacer una película con dinosaurios y todo el mundo me decía que antes de Parque Jurásico las productoras me iban diciendo que yo era estudiante prácticamente, que eran muy aburridos los dinosaurios, que no interesaban a nadie. Entonces la forma de contarlo, el hacer espectáculo, el hacer una buena producción, un buen guión,
pues eso hace que cualquier cosa que... Presupuesto también. Claro, ahí tiene presupuesto, pero no necesariamente. Hay una de las películas más rentables de la historia que es The Blair Witch Project, no sé si es la segunda o la tercera más rentable. Pues era una película que costó, no sé si llegó a 100.000 euros o 60.000. O sea, entonces tú tienes... tú puedes calar a la gente con una buena historia y con un buen tema. Y que eso pues tenga una aceptación del público. No siempre se acierta, a veces bueno, pues lo haces de una manera realista o de una manera más... Cada director tiene un formato, una forma de hacerlo. The Blair Witch Project era una especie de documental ficcionado, era un falso documental y bueno, pues llegó mucho a la gente. Buried también es una película de bajo presupuesto que llegó también española, producción española, que llegó a mucha gente. Solas, los 8 apellidos vascos, que tampoco ni los mismos productores se esperaban que fuera a tener el alcance que tuvo. O sea, es una comedia y hay comedias que calan, que llegan a la sociedad y se transmite el boca a boca para poder verlo. ¿Sabes? Que hay componentes que no sabemos medir, los productores. No sabemos por qué triunfan. O sea, hay un componente que no tenemos verbalizado eso. Que por cierto, el tanque de agua es el más importante para nuestro punto de vista o mejor del mundo. O sea, invitamos a que lo vea la gente también. O sea, en España no hay tanque de agua como No hay este. tanque. Y en el mundo... En Europa tampoco. En Europa sí. En Europa creo recordar que hay 2 más. Si me equivoco, tú me rectificas. Uno en Hungría y otro en Malta. Y luego hay uno en República Dominicana. Entonces, esta película gasta 20 millones y ¿cuánto tiene ganancia? Pues ahora mismo tampoco lo sé, pero se multiplica por 10 la facturación. Más o menos. O sea, sí, puede ser, depende de si es una producción en inglés, internacional. Es un concepto, es un modelo de distribución a nivel mundial, cuando es en inglés y con el modelo americano. Uno de los motivos de ganar dinero es el casting que tiene la película. O sea, los actores en definitiva venden la película. Y cobran también. Cobran también, pero a la vez te hacen ganar 10 veces más. Ajá. O sea, de lo que cobran. Entonces es importante la distribución con esos actores que la gente los reconozca. Eso es éxito casi seguro. Ahora mismo estamos en Ciudad de la Luz, donde se roda varias películas. ¿Se puede nombrar qué películas o qué compañías? No. Pero se puede decir que es muy importantes a nivel mundial. Son a nivel mundial muy importantes, pero no podemos decirlo porque se está rodando. Las que están rodando ahora mismo no se pueden decir, pero sí las plataformas más importantes vienen aquí. Conoce todo el mundo. Claro, y las distribuidoras más importantes. O sea, ahora mismo son los mejores estudios de Europa y tienen un nivel muy alto de producción. La prensa ha llegado a decir que esto es el Hollywood europeo. Bueno, cuando, por ejemplo, Spielberg está creando algo, casi 100% dispara. Claro, Spielberg sí que se puede decir que tiene como la varita mágica, porque garantiza que tiene buenas historias, que tiene buen guión, es un genio. Tiene una buena dirección, unos buenos actores. O sea, si tú tienes todos los ingredientes, supuestamente lo tienes todo. También son películas inteligentes
películas que no te cansas de ver una y otra vez, que cada vez que las ves te transmiten algo, o con quién, depende con quién las veas, porque también el cine muchas veces depende de la sala, de si lo estás viendo en casa, con quién lo ves. Las salas no se pueden perder, al revés, o sea, se tienen que es un momento mágico de la vida, ¿no? De una experiencia que no te deja indiferente. Y esas salas, ahora a lo mejor se están cerrando algunas por el tema del boom de las plataformas, pero se están recuperando también. Hay que cambiar un poco el modelo y ya está, pero no se va a dejar de consumir cine. Es una experiencia importante. Ahora mismo Ciudad de la Luz está levantado otra vez. Estaba una pausa, ¿no? Como Sí. entiendo, y ahora, ¿qué está pasando ahora mismo? ¿Por qué está levantando, los estudios empiezan a funcionar? Por pura inercia, porque como te hemos dicho es el water tank más importante y mejor del mundo. Y luego los platos, hay 6 platos muy grandes, muy bien acondicionados, y es por esos motivos, y aparte de la comunicación que tiene Alicante, Claro. El nivel de vida, el clima, o sea, hay muchos factores. Y estamos trabajando en los fondos de inversión y en las ventajas fiscales. Claro, ahora España tiene unas ventajas fiscales, unos incentivos importantes. Y están, bueno, ya es un plato, ya España de por sí especial y con mucha variedad de paisajes. Alicante tiene 360 horas de luz prácticamente al año de sol, y añadido que tienes unas ventajas fiscales para poder venir aquí con un 30% de desgravación fiscal. Luego las añadidas que da cada región. 30% se desgrava. Se desgrava. Ajá. Y cada autonomía tiene su gestión propia que te añade algo más para poder venir más a un sitio o a otro. Pero lo que estás buscando sobre todo son, aparte si puedes ir a cualquier localización, aquí, o sea, con esas ventajas, pues Alicante tiene unas características de paisaje que no tiene, aparte de los estudios estos, que no los tiene nadie. Pues ese es el motivo principal para que se puedan venir rodajes internacionales con el Tax Credit. Pero, en Ciudad de la Luz hay estudios, y ¿dónde se puede estudiar para ser productor de cine? Concretamente productor o como representante de actores es difícil. Sí que hay escuelas, nosotros tenemos un proyecto pero un poco más avanzado, pero sí hay escuelas de cine en casi todas las ciudades. Para producción, ¿no? Se puede estudiar. Para producción sí. Para ser productor... Para ser productor realmente, o sea, tienes que tener unos conocimientos economista. técnicos. Claro, hay escuelas específicas dedicadas a la producción de cine, de televisión, que también te puedes enfocar a documental, a ficción. Eso se aprende una teoría y se aprende la práctica en esas mismas escuelas haciendo cortos, y luego a partir de esos cortos te vas entrenando para poder hacer el largo. El corto tiene una serie de distribución no tan de beneficio, pero existen pues muchos festivales que tienen premios, y hay gente que, bueno, también que haces un corto que funciona, que le gusta a la gente, que es premiado, y se puede ganar dinero también con eso. Y invertirlo, la mayoría pues eso, recuperan para pagar al equipo si no ha cobrado, o invierten en otra película, ¿no? Entonces al final hay una pasión realmente, que es lo más importante, que es lo que mueve todo esto, que por encima de todo te metes en esta historia. Y pues todos los que tenemos trabajando en nuestro sector nos dicen que estamos un poco locos y tal, porque partimos de una idea, y esa idea no sabes hasta dónde te va a llevar, ¿no?
y bueno, pues tienes que convencer a un montón de gente en el proceso, ¿no? Entonces eso forma parte del encanto. Se puede decir, bueno, que está en producción ahora mismo, no podemos decir, no podemos nombrar, pero se puede decir que se ha rodado antes, qué películas famosas. Pues mira, Asterix, Treto, Lo Imposible. Imposible. Se han rodado varias películas internacionales, sí. De Hollywood también, Camino ¿no? de De los Estados ingleses, Unidos. de Banderas, o sea, películas importantes. Sí. En su primera época, Ujú. intentando levantar otra vez este faraónico proyecto, estos estudios de Hollywood en Europa. Y bueno, pues cuanto más entrenado estés, cuanto más formado, lógicamente, pero luego el rodaje es lo que hace tu callo, tu experiencia. Y luego el tiempo va cambiando las leyes, va cambiando muchas cosas que tienes que ir aprendiendo. El mismo progreso te lleva a... No es el mismo cine hace 50 años, hace 30 años, hace 10 años o ayer. O sea, va evolucionando a marchas muy rápidas. Pues esperamos que Ciudad de la Luz llame más actores famosos, productores famosos, Ya inversores. están viniendo, Alex. Ya Están viniendo ya. Pues no se puede nombrar, No se puede decir. Se puede pero son decir. estrellas. Son muy estrellas. Muy estrellas. Sí, son muy top. Estamos al nivel ahora mismo de cualquier país del mundo, de Los Ángeles. Pues muchas gracias por Gracias, por Alex. consideración. Gracias. Gracias.